Bueno, ahora Mejor de Mercado se va a referir a la obra de Rubén Zorrilla, un libro se llama Origen, creo que se va a referir a ese, Origen y significado del imperialismo. Así que no quiero hablar más porque es poco el tiempo que dispone cada uno. Sí, gracias. Hola. Primero agradecer muchísimo al Instituto Maggi para la Libertad, a Ana, Oscar, Rodolfo, que tanto ha hecho porque este libro sea una realidad, porque es el fruto de una vida de trabajo intelectual de mi querido amigo y maestro tan añorado Rubén Héctor Zorrilla, que lo conocí justamente en la Fundación Hayek, en las reuniones que hacían Alberto Venegas Lynch, hijo, y Carlota Hakish. Así tuve el honor, ahí en la Avenida Libertador, de conocerlo y bueno, entablar una amistad que duró los últimos 9 años de su vida. Yo voy a hacer una semblanza muy breve, porque en realidad, lamentablemente, bueno, Rubén Zorrilla falleció en 2011, vivió 83 años, nació un 11 de septiembre del 27, Día del Maestro, quizá no sea casualidad, fue un gran maestro, un poeta liberal, para algunos es un oxímoron, es una contradicción en los términos, pero una persona muy sensible y tiene una obra sociológica de fuste. Además era docente, periodista, investigador, etc. Una persona realmente polifacética. Yo justamente hoy en el grupo de WhatsApp, Oscar Caprab citó un texto, un discurso de Alberti del año 1880, que tuvo ocasión de darlo cuando lo nombraron miembro honorario de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y el título del discurso de Alberti es la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Es decir, en ese título está resumido, digamos, de alguna manera todo el ideario liberal, y es muy rico ese texto en citas. Bueno, eso puede resumir también un poco el esfuerzo de Zorrilla como liberal justamente con datos sociológicos, con interpretaciones sociológicas, porque es importante rescatar esto que Alberto Venegas Lynch recién decía, es decir, lo importante son las interpretaciones. En un libro de 1984 llamado Origen y formación de la sociedad moderna, de Rubén Zorrilla, él ya ahí en la introducción aclara que él usa material histórico, datos empíricos, ¿no? Pero esa es la materia. Los conceptos son sociológicos, las hipótesis son sociológicas. Y él tiene un libro de su especialidad, la sociología, al cual le daba muchísima importancia, un manual bastante extenso, que se llama Principios y Leyes de la Sociología. Un libro importantísimo. Entonces ahí desfilan conceptos, por ejemplo, como individuación, entropía social y otros muy importantes en la obra de él. Tiene un libro sobre el fenómeno Menem, también, que ya sabemos que el gobierno de Menem dividió aguas y sigue haciéndolo entre los liberales. Tiene un libro también llamado La Sociedad del Mal, tiene varios textos interesantísimos. También escribió sobre historia social argentina, libros sobre caudillismo, también sobre, por ejemplo, hay uno, Cambio de población en el pensamiento de Mayo, que a mi modo de ver es muy, muy interesante, porque él escribía y hablaba de manera muy, muy simple. Me voy a referir, para no hacerlo muy largo, en YouTube yo hice un video cortito explicando someramente la obra de él, como poeta también y como sociólogo, pero me voy a referir al libro que publicó Unión Editorial Argentina el año pasado, y a él le interesó mucho el tema del imperialismo. Antes se había interesado, como dije, sobre el caudillismo, distintos temas, la Revolución Francesa. Tiene un artículo que está subido muy interesante sobre la Revolución Francesa que publicó Libertas, para el que quiera, lo tiene a disposición. La tesis central del libro de Origen y significado del imperialismo es que el último imperialismo fue el de la Unión Soviética, que, como él decía, no era ni unión, ni era soviética, ni era república. Sí era socialista porque la propiedad privada había sido totalmente
eliminada, digamos, pero sabemos que los soviets fueron cooptados al principio ya de la revolución para someterse totalmente al dictado del partido político. Así que la tesis de él es esa, que el último imperialismo fue el de la Unión Soviética. Estados Unidos lo fue al principio de su vida como nación, pero, digamos, para la tesis que él expone, para la hipótesis que él da, hoy el imperialismo no es rentable. Esa es la idea general que él maneja. No es rentable y por ende no tiene lugar. Hay una crítica muy importante a distintos pensadores muy valorados en la enseñanza oficial, como por ejemplo Erich Hobsbawm, que no califica de totalitario el régimen de la Unión Soviética. Ferguson sí, pero Hobsbawm no. Así que hay una crítica muy importante. Él, hay una nota a pie de página que dice que, tomando este criterio que tiene Hobsbawm, entonces, bueno, el fascismo sería totalmente democrático, lo cual es un disparate, obviamente que no cierra por ningún lado. Así que lo que básicamente sostiene Zorrilla a lo largo de toda su obra, y esta es la frutilla del postre, es que la sociedad moderna genera una serie de resistencias, y el capitalismo, por supuesto, también, que él fecha en el año 1850, lo fecha toma esa fecha como referencia, y que lo que genera la sociedad moderna es un crecimiento del horizonte de posibilidades, algo que también se refirieron otros pensadores como Ortega y Gasset y tantos otros, y por supuesto esto impacta a las personas que sienten temor ante ese aumento de la individuación, que es la capacidad de oponerse al grupo. Individuación, en el lenguaje de Zorrilla, quiere decir eso. Él diferencia individuación, individualidad y también individualismo. No voy a entrar en eso porque no tiene mucho sentido, pero la capacidad de oponerse al grupo. Y eso también genera temor y soledad, como han dicho otros autores como Jacob Talmont. Entonces, el capitalismo, el avance de la sociedad moderna, sobre todo con el tema de la explosión de la economía dineraria devenida en capitalismo, genera puntos de resistencia enormes y obviamente el temor a la soledad, al aislamiento, la pérdida de los lazos primarios. Es lo que nosotros vemos, esa pérdida es lo que genera a veces el sentimiento de desasosiego, de desarraigo, con lo cual la gente añora un pasado, una edad de oro que nunca existió, porque tenemos los datos, las interpretaciones que da la antropología, un montón de datos que nos dicen que esa edad de oro supuesta del ser humano realmente es una falacia, nunca existió. Entonces, que autores como Steiner le llaman de otra manera la nostalgia del absoluto, la nostalgia de una sociedad simple, usando el término o cerrada, usando el término de Popper, una sociedad con poca mediación, donde el dinero no existe, donde los intercambios son muy básicos. Bueno, esa es la hipótesis central, básicamente, de este texto, que hoy el imperialismo no es rentable y que el último imperialismo fue el de la Unión Soviética, que cayó, como todos sabemos, sin un solo tiro. Esa sería la noción. Así que esto es todo lo que tengo para decirles. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta, no hay problema. ¿Algo más? No. Bueno, gracias. Acá está el libro para que lo... También quisiera decir que en el libro hay un prólogo muy interesante de Elena Valero Narváez, que fue discípula de él, que lamentablemente no ha podido asistir cuando lo presentamos en la Feria del Libro. Y bueno, Elena también, con Elena y Rubén nos reuníamos una vez por semana, y otra persona llamada Horacio Domínguez, así que tuvimos muchos años de un mercado de ideas muy importantes. Él decía que era millonario en tiempo porque era jubilado, así que tenía todo el tiempo del mundo para pensar. Así que les agradezco la atención y bueno,
Cualquier consulta a disposición, pueden buscar en Facebook Ideas Liberales, difusión de la obra de Rubén Zorrilla. Y en YouTube hay algo en el canal Filosofía para la Libertad, yo hice un resumen y hay otros videos relacionados, incluida la obra, el programa Contracorriente de Venegas Lynch Hijo y de Carlota Hackis, que está subido creo que casi todo lo que ellos hicieron, y algún fragmento. Bueno, muchas gracias por la atención y bueno, un abrazo para todos y cada uno, como dijo Alberto. Bueno, un abrazo.